Listo. Impacto de Dios a las familias en este hermoso día. Trae nuevamente este estudio basado al ministerio pastoral. Le mandamos un saludo y un abrazo fuerte a cada persona que en este momento nos está sintonizando, deseando que nos dé la oportunidad de que usted pueda compartir este hermoso programa que vamos a estar teniendo. Lo puede compartir con su pastor. Si usted conoce un pastor, de alguna manera lo puede compartir para darle palabra de parte del Señor, para que el Señor siga alentando su vida. Y de igual manera, cada persona que no es pastor, pero es miembro, que cuidemos a nuestros pastores y que de igual manera sepamos el grande valor, que es lo que en este momento vamos a estar hablando, pastor, el grande valor y una suma importancia del ministerio pastoral. Así le dejo el lugar de igual manera al pastor Paco, que es un placer, pastor, estar aquí con usted. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración. Y pues es un honor estar a un lado de un pastor que realmente pues ama al Señor. Gracias por considerarnos para esta plática. Envío un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento, a los pastores, a todos los hermanos. Sí, aquí estamos en la iglesia Centro Vida, en la cual tengo el honor de poder servir como pastor. Si usted no tiene dónde congregarse, bueno, pues aquí hay un espacio en Acequia Madre y camino a Viejo a San José. Aquí los esperamos los domingos a las 11 y los miércoles a las 7. De verdad que es un placer, sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como lo es la labor pastoral. Así que excelente, a mí me encanta hablar de estas cosas. Creo que la labor del pastor ha sido tan difícil, pastor, y tan dañada en muchas áreas. Muchas personas tienen muchos conceptos muy diferentes respecto a este ministerio. Muchas personas piensan que es un negocio, muchas personas piensan que son vividores, muchas personas tienen tantas imaginaciones, pero realmente si conocieran el punto principal y este llamado tan esencial y la grande responsabilidad que tiene un pastor y la grande necesidad, pastor, en todo el mundo que haya pastores. Es bien importante la presencia de un pastor. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que afirmar, que es muy importante, es que el pastorado, más que un oficio, es un ministerio. Más que un trabajo, es un ministerio. Efesios me habla sobre esta tarea. Profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, sobresale también la figura del pastor. Obviamente entender que el pastor es un hombre que Dios ha levantado con un corazón dispuesto a cuidar de la gente. Si el pastor realmente nunca, un verdadero pastor, no espera una retribución por parte de la gente, aunque es súper alentador cuando la gente agradece, ¿verdad? Uno como pastor nunca espera esto, pero pues que entendamos que el pastorado no es algo que nosotros elegimos. Un verdadero pastor, de verdad, me parece que no buscó serlo. Simplemente es un llamado que Dios da, y tenemos que entender esta parte, que el pastorado es algo que viene de Dios, algo que Él establece y que está escrito en su palabra. Entonces, obviamente, pues esto trae sus complicaciones, como el evangelista, como el maestro, tiene sus complicaciones, pero particularmente la del pastor me parece es uno de los oficios, o uno de los trabajos, o uno de los llamados más complicados a ejercer. El evangelista predica y da el mensaje, pero la tarea se queda para el pastor. Un profeta viene y profetiza y da lo que tiene que dar y se va. Y quien se queda con la grey, quien se queda con la gente es el pastor, ¿no? Entonces ahí es donde está el trabajo, me parece más complicado. Aquí la pregunta, pastor, de igual manera es, Dios levanta el ministerio pastoral, pero ¿para qué Dios saca ese ministerio? ¿En quién está pensando principalmente el Señor? Este momento yo quiero resaltar a esas personas que no se congregan, esas personas que no conocen al Señor, y de igual manera de esas personas que ya conocen al Señor. Dios establece el ministerio de pastorado principalmente porque hay ovejas que necesitan un pastor. Dios principalmente tiene en su corazón y en su mentalidad siempre. Sabemos que el Señor siempre se ha preocupado por toda la humanidad y envió a su único unigénito, Jesús, el grande pastor.
pero principalmente Él los envía porque sabe que hay una grande necesidad, pastor. Así es. Grande necesidad en este mundo, en cada ciudad, en cada colonia, en cada fraccionamiento, en cada lugar donde tú nos estás sintonizando. Es bien importante que tú te acerques a un pastor. Así es. Es esencial. Yo he aprendido algo muy interesante, que Dios no ejerce sacerdocio en la tierra a través de cualquiera. O sea, Dios ejerce sacerdocio a través de hombres, hombres y mujeres. Y la iglesia son los brazos, son los pies de Jesús. Y entonces en esta iglesia hay pastores, que dicho sea de paso no somos los buenos pastores. El único buen pastor es Jesucristo. Pero en definitiva, ahorita recuerdo la vida de Pedro y de Pablo, donde Pablo dice en Gálatas que Pedro estaba teniendo una actitud hipócrita y lo confronta. Esto es lo que hace un pastor, confrontar muchas veces las situaciones, porque hasta los más grandes caen. Pedro, un referente de la iglesia, estaba cometiendo un error, estaba siendo hipócrita y estaba viendo el riesgo de que a través de esto se levantara una enseñanza incorrecta, y alguien tenía que reprenderlo, alguien tenía que confrontarlo con su error, y este fue Pablo. Y me parece que esta es la labor del pastor, confrontar, no porque seamos los jefes, no porque seamos superiores. Ningún pastor, usted sujétese a un pastor que sea siervo, no dictador. Eso sí quisiera dejarlo muy claro, ¿verdad? Porque es bíblico, Tercera de Juan nos habla de eso. Pero me sujeto a las personas que me aman y que me confrontan con amor y humildad. Gálatas 6:1 dice que si alguien es encontrado en falta, que sea restaurado y que sea confrontado con humildad y con amor. El pastor hace esto, y esto nos ayuda mucho a no quedarnos atorados en nuestras propias ideas, como Pedro se estaba quedando. Imagínate si Pablo no reprende a Pedro. Pudo haberse levantado una denominación, una filosofía, una religión donde separaba al judío del gentil. Y entonces esta es la importancia del pastor. Muchas veces el pastor endereza las cosas que nosotros pensamos y que atribuimos en nosotros como correctas. Entonces el pastor a veces ve cosas que nosotros no vemos. Mi pastor fue totalmente crucial para que yo pudiera llegar a ser pastor. Veía cosas que yo no veía y ahora las entiendo, pero que me costó algunos años poder entender la óptica de mi pastor en cuanto a las cosas que yo tenía que entregarle al Señor. Ahorita cuando llegábamos, pastor, aquí con ustedes, estábamos hablando al respecto, y yo le platicaba de que yo fui una persona adicta y estuve internado algunas veces por sobredosis, y estuvimos charlando y hablando. Pero si usted se fija, pastor, me gustaría resaltar esto tan esencial. Cuando uno estaba perdido y cuando uno no conocía al Señor, hubo alguien que tocó la puerta de tu casa. Sí. Hubo alguien que envió un ángel a hablarte de Jesús. Hubo alguien que vaya y visite, vaya con esta familia, vaya e interceda. Por ejemplo, yo en lo personal, mis pastores, Dios les bendiga y le mando un saludo a mis pastores Luis y Sol Zaragoza. Son una grande puerta esencial para el ministerio, pastor, porque gracias a un pastor, de igual manera, sabemos que el que trae, el que salva, el que transforma, el que renueva, es el pastor de pastores, es Jesús. Pero Dios ha dejado establecido un pastor para que esté enfrente de la iglesia, enfrente de la grey, y este pastor obviamente se encargue de buscar principalmente a las ovejas perdidas. Ir por esa oveja que está quebrada, pastor, que hay ovejas que están quebradas, que están lastimadas. Entonces llega este pastor y lo trae al rebaño. Entonces, ¿qué tan importante este ministerio pastoral? Pastores, Dios les bendiga, y de igual manera miembros de sus casas, de sus iglesias. Es tan importante que tengamos en alta estima este ministerio tan importante, porque gracias a este ministerio, pastor, usted fue enseñado. Dios le trajo, y de igual manera, dice su palabra en el Salmo 23, que el buen pastor, que es Jesús, pero de igual manera el pastor protege, ¿no, pastor? Una protección. Nuestra labor la labor del pastor es proteger, es cuidar a la iglesia, porque sí hay lobos rapaces. Eso es una realidad. Obviamente estamos comparando la labor de un pastor común que vemos en la Biblia, que es la de cuidar ovejas y darles de comer, pero sí en la iglesia uno cuida de divisiones, uno cuida de gente que es peligrosa, y busca el poder lograr que el propósito de Dios se forje en cada una de las personas, de tal manera que ningún ministerio puede surgir sin el respaldo de un pastor, me parece. Esto es bien importante. Ningún ministerio saludable
surge sin el apoyo o sin la anuencia, sin el testimonio, sin el respaldo de un pastor que valide y que observe y que dé fe de que hay una obra, un proceso de restauración, que hay un fruto. Por eso hay muchos ministerios que tal vez puedan ser poco saludables o enfermos, diría yo, porque nunca ha habido esa parte de tener la cobertura pastoral. La cobertura es del Señor, entiendo eso, pero Dios pone hombres y mujeres que están en autoridad y que son siervos que buscan que crezcamos saludablemente. Entonces, pues esa es nuestra función, básicamente es cuidar de la gente hasta donde se nos permite. No somos dueños de nadie, no obligamos a nadie, pero la gente que abre su corazón y que así lo desea siempre va a encontrar en los pastores la posibilidad de recibir el apoyo. Creo que eso es algo que yo admiro mucho de mi pastor, que cuando lo necesité, sin que él me pidiera venir, porque a veces tenemos la errónea concepción de que el pastor me tiene que buscar. Obviamente el pastor busca, el pastor restaura, pero también la oveja puede acercarse al pastor. Soy una persona que acostumbra mucho a acercarme a mi pastor y decirle cómo me siento, preguntarle cómo me ve, porque a veces el pastor ve más allá y eso me ha ayudado a mantenerme no perfecto, sino saludable y funcional en lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Ahorita hablábamos, pastor, de que el pastor protege. En esos tiempos, somos en tiempos tan difíciles, pastor, de los evangelios. Realmente el evangelio ha sido muy atacado, muy lastimado por la vanidad, por la vanagloria, por enriquecer sus propios vientres. Hay muchos ministerios que quieren traer nuevos métodos, separar la Biblia, separar el evangelio. Por ejemplo, encontramos evangelios de la prosperidad, encontramos las unciones, el mover del Espíritu Santo, un mover medio extraño, involucrando la magia, involucrando todo eso. Sí. Entonces, un miembro, pastor, un miembro apegado, dice su palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que las ovejas oyen su pastor y lo siguen. Entonces, ¿qué tan importante, pastor, es la función del pastor? Porque protege contra este mundo de ideologías. Y me gustaría en este momento hablar en 2 de Pedro, capítulo 2, dice su palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Así es. Sí. Aquí es donde entra la función del pastor. Totalmente. Es aquí donde es difícil que una congregación caiga en herejía si el pastor hace su tarea. A mí me gusta mucho pensar y entender que yo no tengo que levantarme cada día con la idea de que voy a predicar. Yo leí la palabra y cada versículo de la palabra tiene algo que enseñarnos. Cuando yo, como pastor, le predico a la iglesia Biblia, lo que está aquí, al momento de que llega alguien con alguna herejía, porque hay muchas herejías, lamento decirlo, pero hay muchas herejías, mi preocupación como pastor está, pero no es tanta porque estamos alimentando bien al rebaño, por así decirlo. Y pues sí, sabes que si hay algo que a mí me molesta mucho y que creo que a todos los pastores nos pasa, es cuando la gente viene y trae un evangelio que no es a la gente. Y es ahí, yo a veces sí, no me he alterado ni he sido grosero, pero se prende algo en tu interior y dices, paramos esto en seco y a la gente no me la van a lastimar de esta manera. Nace un sentido de protección, un celo. Es un celo. El pastor es celoso, no posesivo, es celoso de que se alimente a la gente con la palabra de Dios. Si se alimenta con la palabra, va a estar más resistente a las herejías. Una persona que cae fácilmente en herejías es una persona que nunca o pocas veces ha sido alimentada de manera correcta por la palabra de Dios. Entonces, es un reto para el pastor. Fíjese, pastor, inmediatamente cuando una familia empieza, no sé si a usted le ha pasado, cuando una familia empieza a congregarse, empieza a buscar al Señor, quiere un ministerio, quiere centrarse, no falta siempre alguien que quiera llegar, llevársela o presentarle otra cosa. Así es. Fíjate que hay un personaje en la Biblia, en 3 de Juan, que se llama Diótrefes. Diótrefes es un hombre que se opone a todas las afirmaciones del apóstol Juan. Y lo que Juan estaba pidiendo es que la iglesia fuera hospitalaria y llamara a los extraños. Y Diótrefes es una persona que se destaca por su soberbia, su orgullo y porque expulsaba a la gente que obedecía a Juan. Y lamenté tanto ver que hoy en día hay muchos Diótrefes, gente que se la pasa contrarrestando las enseñanzas de un pastor íntegro,
hay mucha oposición, hay resistencia, hay gente que critica constantemente. Quiero decir que nos hemos ganado a pulso a lo mejor ciertas cosas, porque sí, en la iglesia en general, en el mundo, han habido pastores que no son pastores, gente que ve por su propio bien y no por el de los demás, pero siempre en la iglesia o en diferentes lugares vamos a encontrar gente con un espíritu de crítica destructiva, con una actitud de querer contaminar a la gente. Diotrefes no solamente estaba enojado con el apóstol, sino que además contaminaba a los demás. Y siempre que alguien se quiere levantar en la iglesia, ha de encontrar gente que dice, no escuches a tu pastor, él se equivocó, él no está predicando bien. Con esa gente no hay que hacer mucha relación. Y la Biblia es muy clara en Timoteo, donde dice que no aceptes acusación de ningún anciano, a no ser por presencia de varios testigos. Entonces seamos muy cuidadosos de aquellos diótrefes que buscan criticar, que buscan contaminar. Cualquier persona que le diga que su pastor está mal y que no lo escuche, de antemano ahí nos damos cuenta que tenemos que ser bien cautelosos porque podemos contaminarnos muy fuertemente. Obviamente, una oveja que no está protegida, pastor, obviamente corre peligro. Sí, corre peligro en todas las áreas, en todo lo que hace, en sus decisiones, en sus actitudes, en su forma de vivir, su estilo de vida. Corres peligro. Si tú, persona, en ese momento que nos estás sintonizando, no tienes un lugar donde congregarte, que andas como oveja, ahora sí como sin pastor. Descarriada, sí, quebrada, dañada. Es bien importante que tú te acerques a un pastor, porque el pastor, usted decía ahorita algo bien importante, el pastor de pastores solamente da su vida, pero yo pienso que en parte también el pastor entrega su vida en la tierra, sí, pastor. Sí, sí. En parte en la tierra los pastores entregan su vida. ¿Por qué? Porque ya no viven a sí mismos. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, en ese momento has muerto tú y ahora vives para la gente. Los pastores viven para la gente, solamente desde que se despiertan, usted ahorita decía muy claro, algo desde el inicio. Pienso que la vida de un pastor tiene centrada su mentalidad en la iglesia, en sus ovejas. ¿Y por qué no vino la hermana? ¿Y por qué no vino la familia? Y la familia está enferma y este hermano no tiene trabajo. Entonces, terrenalmente, pastor, la vida de un pastor muere absolutamente para vivir para la grey. Así es. El pastor tiene que encontrarse con el reto de darse para la gente, porque lo dije hace un momento. Un pastor íntegro es un siervo, no un dictador, es un servidor de la gente. Y es un reto tratar de balancear porque muchos pastores tienen hijos y esposa, ¿no? Y sí, hay que darle lo mejor a la iglesia, pero sin olvidar que tenemos hijos. El pastor puede morir y puede llegar otro pastor, pero un pastor que es papá puede morir y sus hijos no van a tener al mismo papá. Entonces eso es un reto. El pastor da mucho. Yo termino agotado el fin de semana, agotado. Yo no sé si la gente está consciente de cuán desgastante es predicar y hablarle a la gente. No es nada más el cansancio físico, es un cansancio emocional, es un cansancio espiritual. Tú lo has de haber oído en algún momento. Y todavía después de eso ver cómo está la gente, como tú dices, si yo veo todo, ¿no? Porque es una iglesia mediana, yo veo todo y digo, faltó tal, ahora el hermano viene sin su esposa, ya se pelearon otra vez, ¿sabes? Son un sinfín de situaciones con las que te enfrentas y sí, definitivamente, para ser un pastor conforme al corazón de Dios tienes que tener actitud de siervo, un siervo que sirve a la gente, un siervo que ama al prójimo independientemente de que el prójimo te ame a ti. Y son retos con los que tú te enfrentas. Y yendo más atrás a la afirmación de que somos ovejas que necesitamos pastor, yo solamente quiero decir que una oveja sin pastor tenía dos destinos. Número uno, ser robada. Número dos, ser devorada. Entonces es necesario que tengamos un pastor porque estamos hechos. Es penoso que la Biblia nos compare con ovejas porque las ovejas son los animalitos más torpes de la cadena alimenticia. Son animales que físicamente no saben defenderse, animales que no hacen ruido cuando los van a matar, son animales que no pueden ayudarse a sí mismos, necesitan la ayuda de otro, necesitan estar en comunidad, en manada. Es incorrecto que uno diga, es que yo estoy bien con Dios, pero estoy mal con la iglesia y con los pastores. Yo quiero decirle esto, es imposible estar bien con Dios y mal con su familia. No es posible, no es una ecuación adecuada ni correcta. Decir, es que yo aquí en mi casa, yo solo porque los pastores son tremendos, no es correcto decir que estoy bien con el padre de la casa y con su casa estar mal. Alguien que quiere estar bien conmigo no puede estar bien estando mal con mi esposa o con mis hijos, por ejemplo. Entonces, es importante que busques
Tal vez si te tocó un mal pastor, tal vez si te toca una mala experiencia. Número uno, no hay perfección en las iglesias, nunca la vas a encontrar. Número dos, no generalicemos por la falla de una persona que se dice pastor, que todos los demás pastores son pastores desleales. Creo que hay muchos que yo conozco personalmente que son íntegros, que son siervos y que son dignos de que les escuchemos, incluso de poder pertenecer a su grupo de la iglesia. Es tan importante que busques siempre una protección. Es bien importante porque en esos tiempos muchas veces la gente se confunde, malinterpreta la Biblia, malinterpreta los textos, no conoce el plan de salvación, no conoce cómo puedo ser salvo, los pasos, incluso pastor, esas enseñanzas básicamente las aprendemos siempre del maestro. Sabemos que la función del maestro, del pastor es maestro, evangelista, profeta, orador, de todo, es una función total, administrador, y de repente andas hasta cocinando. De todo. Sí, Pero es todo. más que nada, pastor, eso es la protección. Usted decía ahorita algo muy esencial. Efectivamente, una persona que no tiene pastor fácilmente corre peligro por ser devorada por el lobo. Si nos vamos a la historia, obviamente el pastor que anda ahí en los lugares donde tiene sus ovejitas a cargo, él cuida de que no venga el lobo. Entonces, cuando viene el lobo, la oveja obviamente no sabe defenderse, y el que defiende, por eso el pastor trae un cayado y trae una vara. Trae herramientas para defender. Entonces, qué importante es que usted como congregación sepa valorar este cuidado que Dios tiene por medio del ministro que ha puesto ahí enfrente en la iglesia. Por eso también ahí se vale, pastor, se vale preguntarle, se vale decirle al pastor cómo está, se vale, porque pues ellos todo el día están con nosotros, todo el día orando, intercediendo. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita, hermana? Y llega no falta un fulano, un hermano o otra persona X que le quiera contaminar su familia. Ahí va el pastor. A nosotros nos ha tocado, pastor, ir con los pastores, hablar con familias que se quieren meter a la grey, a querer contaminar. Y nos ha tocado a nosotros, a mí me ha tocado personalmente ir y exhortar, y rehuir, y decirle al lobo, ¿verdad? Al lobo, que qué está pasando. Entonces, que en la iglesia hay un pastor, entonces el pastor está protegiendo, y el lobo se ha ido, pues nos ha tocado correr lobos también. Y pienso que los pastores, pues, todos han tenido esa experiencia. ¿Cuánto pastor no ha pasado que le han dividido su congregación? Que no falta que se levante en medio de las ovejas un lobo disfrazado y te haga una división. Se ha pasado en muchos lugares que llega una división total. Así es. Pues es parte de los riesgos dentro de una congregación. Son muchas las iglesias que han caído en una división por alguien que se mete. He escuchado de gente que amenaza directamente al pastor para decirle que se va a llevar a la gente. Pero uno debe descansar como pastor en el hecho de que la iglesia no es nuestra, y las ovejas tampoco. Son del Señor, y el Señor tiene cuidado, a pesar en medio de todas esas dificultades, Él tiene cuidado, y conforme yo haga mejor mi labor como pastor, menos posibilidad hay de caer en una división y situaciones difíciles. Y si caemos en situaciones difíciles, aunque yo haga bien mi labor, entender que el Señor es el dueño de la iglesia. Sabes que a mí yo personalmente no me gusta mucho decir que son mis ovejas, que son mi grey. No me gusta porque no me considero siquiera un pastor, me considero una oveja con un llamado a servir al buen pastor, cuidando. ¿Sabes cómo me gusta ponerme más? Perdón por si soy violento, como un perrito ovejero. ¿Sabes? El pastor va al frente y yo soy un perrito ovejero que ahí está mordiendo los tobillos a las ovejas para que sigan al buen pastor. No son míos, y la obra es del Señor. A veces yo veo a la gente y me duele verlos en su condición. Yo aconsejo, yo ministro, yo les digo, pero entiendo siempre que la obra es del Señor, y si nosotros como pastores entendemos esto, vamos a tener un poquito más de paz en medio de toda la dificultad que implica el responder a un llamado pastoral. Y cabe aquí mencionar que estamos estudiando mucho Tercera de Juan. El apóstol Juan le dice a un hombre llamado Gallo, dice: te mantienes fiel a Dios cuando sirves a los maestros que te llevan el evangelio. Nosotros como congregantes nos mantenemos fieles a Dios cuando amamos, honramos, respetamos, apoyamos
a los hombres y mujeres que Dios puso para enseñarnos la palabra. Entonces a Dios le agrada, es grato ante Dios que nosotros honremos, cuidemos, y Juan hablaba, ¿no?, de apoyo económico. Juan hablaba de hospedarlos, de alimentarlos. Obviamente un pastor, un siervo de Dios nunca te anda pidiendo dinero. Un pastor nunca pide nada aunque tenga necesidad, porque sabe que su provisión viene de Dios y que Dios toca el corazón de la gente. Pero es maravilloso cuando alguien es tocado por Dios y dice: pastor, yo te voy a apoyar económica, en cuanto al hospedaje, el hogar, en cuanto al alimento. Es muy bueno hacerlo, y esto agrada a Dios. Así que animo a todas aquellas personas que tienen a un pastor cerca que lo apoyen, de verdad. Yo lo prediqué esto hace algunos días y sentía feo decirlo yo porque yo era el pastor y se van a pensar que yo quiero eso, pero aquí me siento muy cómodo para decir: apoyen a sus pastores, o sea, abrácenlos, oren por ellos, apóyenlos económicamente. Eso se vale. El apóstol Pablo, 1 Corintios 9, dice que no merezco un sueldo, no merezco un apoyo por parte de ustedes. Así lo dijo, pero al final concluye: prefiero ceder ese derecho antes que ser gravoso para ustedes. Esa es la actitud de un siervo, y la iglesia tiene que saber que sí tenemos que honrar a los pastores. Es algo que a Dios le agrada. Aparte de proteger, pastor, el pastor de igual manera alimenta. Es una de sus funciones. Obviamente las ovejitas tienen que estar bien alimentadas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? En cada lugar donde él estaba, por ejemplo, que iba a Éfeso, en cada viaje que él hacía, el apóstol siempre dejaba un alimento tan sólido y tan fuerte. Fue tan fuerte el alimento que dejaba el apóstol, pastor, que estableció varias iglesias. Pero cada vez que él podía, él iba a visitar. Él llegaba y les alimentaba, les hablaba la palabra del Señor, las promesas del Señor. Cuando estaba en Corinto, exhortando a la gente para que administraran sus dones, sus talentos, ahí en el capítulo 12, en el libro de Efesios, que perdieron su primer amor, pero el Señor hizo la obra. Timoteo, o sea, estableciendo de igual manera pastores a Timoteo. Sí. Pablo realmente, pastor, era una alimentación que él daba a las ovejas. Entonces, esta alimentación, obviamente la provee el pastor. Así es. Y esa es otra de las funciones, esa es otra de las cosas que son tan importantes para nosotros como ovejas. Que hay un hombre que está enfrente que nos alimenta, que nos da ese consejo, que nos da la esperanza, que nos da las palabras, que abre su palabra, que abre su Biblia y siempre nos está alimentando. Qué precioso ministerio, pastor. Sí, de hecho, tomando el ejemplo de Corinto, Pablo está con ellos y forja una iglesia fuerte, pero notemos que cuando él sale, Corinto entra en una crisis moral bien fuerte. Y esto me enseña algo, o sea, una iglesia que no es, una iglesia fácilmente puede desviarse, fácilmente, porque se desviaron tanto que ellos se henchían de orgullo por el incesto que había en la iglesia de Corinto, con las situaciones sexuales, y ellos lo veían como correcto. Y era una iglesia en la que Pablo invirtió tiempo. Y después vemos la carta a Corinto, ¿verdad? Donde él les habla fuertemente. O sea, el pastor tiene que estar ahí porque cualquier momento esta cosa puede desviarse. Entonces sí, empezaban a haber pleitos, ¿no? Entre ellos. Pleitos, que yo hablo lenguas y que yo esto, que yo lo otro, y luego que el tapado, y que este no tiene pelo, y que ese sí tiene pelo. Entonces entra una controversia porque, como usted dice, el apóstol se había ido. Pero obviamente ahí entra la importancia de ese pastor, que es cuando está, incluso en una iglesia, pastor, cuando no hay pastor, todos quieren mandar, todos quieren tener chicote. Así como decía mi jefe, hasta el más pelón se hace trenzas. Todo el mundo quiere hacer, sí. Particularmente cuando yo no estoy en la iglesia es cuando a veces se generan algunos conflictos. Y bueno, pues es parte de, pero qué importante es que el pastor llega y direcciona. El pastor genera más hombres, como lo decías con Timoteo. El pastor tiene que discipular para quedarse solo. Yo le digo mucho a mi equipo: ustedes se van a ir en algún momento, y no es que yo quiera que se vayan ahorita porque los amo y me apoyan muchísimo, pero ellos tienen que crecer a tal grado que tienen que cumplir con su propósito. El pastor siempre va a discipular y va a trabajar para quedarse solo y para que se generen nuevos ministros, y pues es parte de la labor, y creo que es muy importante porque aseguramos humanamente la continuación de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, pues sí, la labor del pastor es maravillosa y es increíble e impresionante. Así que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, de igual manera le hacemos la invitación para que usted busque un lugar. Si usted cerca de su casa hay una congregación, acérquese con el pastor, para que el pastor, con toda confianza, obviamente sabemos que en este mundo hay muchos pastores
que no son pastores, que se han sentado por diferentes negocios, diferentes decisiones, pero usted no puede estar viviendo siempre sola en su casa o solo en su casa. Claro que no, usted necesita buscar principalmente al Señor y saber que la casa de Dios es un hospital, es un lugar donde van la gente enferma, donde está ahí adentro el doctor de doctores, que es Jesús, que Él no viene a juzgar a los pecadores, al contrario, dice su palabra que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es bien importante que tú busques un lugar donde congregarte. Este programa es un programa familiar, donde se imparte consejería familiar, y en este momento estamos en una consejería para que tu familia, tu casa, tus hijos, es el momento de que no anden como ovejitas en los rincones, expuestos al lobo, expuestos a la maldad, expuestos a tantas teorías de tantos hombres. Es bien importante que tú busques una casa de oración, una iglesia para que tú te congregues. Yo me congrego, ustedes saben, en el Templo Ministerios Evangélicos Emanuel. Si usted gusta, de igual manera, ahí hay un lugar, un espacio. De igual manera, puede mandarnos un messenger para que usted podamos orar por usted, interceder por usted, para que su familia se acerque a un pastor y para que su familia esté apegada a un pastor que lo cuide, que lo alimente, que lo guíe, que le enseñe la palabra, porque es bien importante de que usted no ande como ovejita sin pastor. Tenemos que, de igual manera, si usted se congrega, honre a su pastor, honre a su pastor y sepa que el alimento sólido siempre se lo va a dar el pastor. Así es, yo pienso que para nada más complementar a lo que tú comentas, busque un lugar cristocéntrico donde Cristo sea exaltado en todo momento y busque un lugar 100% bíblico. Yo pienso que eso es muy importante. Entiendo la urgencia de tener un pastor, pero también entiendo la importancia de ser cuidadosos de con quién vamos. Sea muy, muy cuidadoso con eso y también reforzar lo que decía mi hermano, ¿verdad? Honren a sus pastores, ámenlos. El que siembra honra va a cosechar honra. Si usted quiere honra en su vida, siembra honra y siémbralo con las personas correctas, con sus padres, con su prójimo, pero sobre todo con aquellos hombres que están dedicando su vida pues alimentarnos. Honremos a quienes nos presiden y nos alimentan, nos encaminan en el camino del Señor. Llévelo a comer. Yo llevo a mi pastor a comer a veces. Él tiene un lugar especial aquí con nosotros. Es un anciano ya, pero él tiene su lugar aquí y yo me cuadro con él. Aunque yo sea pastor, yo me cuadro con él porque es mi pastor y tengo que aprender a escucharlo, a honrarlo y cuando sea necesario obedecerle. Entonces, siga ese ejemplo. Y verá cómo el Señor bendice nuestras vidas. Dios bendice. Qué bueno que dices este tema, cómo nos sentimos tan protegidos, ¿no? Hasta el pastor nos sentimos protegidos, donde sea que vamos con el pastor, nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Entonces, estimada persona, no piense que este mundo simplemente es inhóspito. Claro que no, claro que no. Este mundo es un mundo, de igual manera, de alegría, de regocijo, de contentamiento, de victorias. Así es. De oportunidades de que usted puede regresar y puede vivir una vida muy diferente. Qué precioso, pastor, es llegar a tu casa con tu esposa, tus hijos, porque tú sabes que hay un pastor que de igual manera te ha guiado, te ha enseñado, te ha educado cómo comportarte, cómo ser un buen papá, ser un buen esposo, un buen hijo de Dios, ser un ministro. Usted decía ahorita algo muy importante, hasta los ministerios. Por ejemplo, yo como evangelista, pastor, voy a ir a tal iglesia, pastor, porque él es el pastor, el que me da la cobertura del ministerio. Entonces, hasta los ministerios, cualquier ministerio necesita la cobertura de un pastor. Así es, y pues se anima, ¿no? Yo pienso, ojalá y que este programa sirva para eso, ¿no? Para que se anime a sujetarse a un pastor igual, ahora sí que pedir perdón en nombre de todos los pastores, ¿no? Si a lo mejor tú estás viendo este video y has perdido totalmente la credibilidad en el trabajo pastoral, por alguna mala experiencia, pedir perdón a nombre de a lo mejor aquellas personas que se hacen llamar pastores y decirte que no es el común. Tal vez tocó una mala experiencia y no todo tiene que ser así. Hay pastores temerosos de Dios, pastores íntegros. No te desanimes en intentar congregarte, porque hay buenos pastores. Créemelo, aquí en Ciudad Juárez, o en donde tú estés, en el área que tú nos veas, estoy seguro que hay hombres de Dios que pueden ser de mucha bendición para nosotros. No te quedes con una mala o dos malas experiencias con pastores. Igual, así como dijo mi hermano, ahí está el Messenger, también está ahí mi contacto, me encuentras como Paco Olivas.
alguna duda, alguna sugerencia, algún consejo, yo estoy a sus órdenes. La idea es servirles, pero no te quedes fuera de una congregación. Yo pienso que esto es primordial, elemental y definitivo para nuestra salud espiritual. Entonces, ese es el consejo. Honrar a los pastores, ¿va? Agradecerles todo lo que hacen, todo su trabajo, y pues que mi deseo es que el Señor prospere sus ministerios, y que podamos ver el fruto de nuestro trabajo en nuestras congregaciones, con gente restaurada, ministros nuevos, pastores nuevos. Eso es lo que nosotros de verdad deseamos para todos los pastores de la ciudad, del Paso, y que logremos ese cumplir. Hay que discipular para quedarnos solos, que salgan más iglesias, pero saludables, no perseguidas. Saludables. Sí. Bien educadas, ¿verdad? Bien educadas, que no anden los Saúles persiguiendo a los Davides. que fluyan las cosas como tiene que ser. Yo me he propuesto dejarle a mi familia, a los nuevos pastores, una congregación saludable. No una congregación quebrada, no una congregación dolida, sino una congregación saludable, para que ellos puedan continuar la obra, y que lo que yo no voy a poder hacer, ellos lo hagan con facilidad por la plataforma. Y qué importante es que, como usted dice, ya estamos cerrando. Sale un tema y sale otro, pastor, no podemos cerrar. Qué importante, como usted decía, pastor, que el pastor deje una grey saludable. Así es. Porque se levantarán pastores saludables, pero cuando el pastor lamentablemente no está haciendo su función que debe de hacer, ¿verdad? Lo van a seguir sus ovejas igual, van a hacer la misma actitud. Entonces, por eso le invitamos de igual manera que tenga cuidado donde se congrega, de igual manera, sí, y que sea cristocéntrico y que tenga los fundamentos bíblicos. Y pues el tiempo se nos ha ido en este momento, pastor. Vamos a seguir nuevamente, así que me gustaría principalmente en esta hora hacer una oración. Claro. ¿Por qué no hacemos una oración por cada congregación, por cada ministro? No tan solamente aquí en México, sino que en todo el Paso, de igual manera en Estados Unidos y en todo el mundo, interceder por cada pastor, por cada congregación, por cada iglesia que tiene dificultades para administrar, que tal vez todos esos pastores que también andan enfermos, que tienen dudas, que andan pasando por tribulación. Muchos pastores perseguidos, pastores, en muchos lugares perseguidos, atribulados, donde sus iglesias han sido quemadas, donde sus congregaciones han sido divididas, donde el lobo ha ido haciendo estragos. Y de igual manera, sabemos que nuestro Señor Jesucristo establece las iglesias, pero de igual manera el pastor se duele cuando sucede este tipo de acontecimientos. ¿Qué le parece si nos dirige, pastor, en este privilegio de dirigirnos y orar por cada pastor, por los pastores y por las congregaciones? Claro que sí. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque sé que este programa está llegando a muchas personas, a muchos pastores, y hoy queremos elevar una oración por los pastores, por aquellos pastores íntegros, aquellos pastores que tienen en su corazón honrarte a ti, pidiéndote, Señor, que tú les prosperes espiritualmente, Dios, sobre todo aquellos que se encuentran en desánimo en este momento, cansados. Tal vez alguien nos está escuchando ahora, nos está viendo, que está pensando renunciar a su llamado. Señor, yo te pido que a través de esta oración tú hables a su corazón y le hagas saber que tú tienes el control y que tú tienes un propósito aún en medio de la dificultad. Trae provisión a aquellos pastores que tienen necesidad económica. Señor, gracias porque tú eres el que provee de